Buen día, profesor. Somos el grupo 9 y en esta ocasión nos toca presentar tres autores significativos de la etapa conocida como Nuevo Psicoanálisis. La exposición estará compuesta en un breve desarrollo de los aspectos más importantes de la vida de estos representantes de psicología y luego los aportes de su teoría. Veremos aquí la relación entre esos eventos importantes de la vida de cada uno de ellos y cómo afectan en la definición de muchos de los conceptos que ellos nos aportan a la psicología. Iniciaremos la exposición con la presentación de Melanie Klein, quien desarrolló la teoría de las relaciones objetales. Nació en marzo de 1882 en Viena, proveniente de una familia judía. Su padre se rebeló de sus creencias judío-ortodoxas, estudiando medicina, y se divorcia de la esposa que le eligieron sus padres. A los 40 años conoce a la madre de Melanie y se van a vivir a Viena. Melanie es la menor de 4 hermanos. Observa que su madre despreciaba a su padre por la falta de dinero. Ya se habían iniciado las primeras coyunturas para el racismo y el apartheid que se hace a los judíos. A los 16 años conoce a quien sería su esposo, Arthur Klein, con quien tuvo 3 hijos. Ella renunció a su interés por estudiar medicina y estudia historia del arte. Su acercamiento al psicoanálisis es por razones netamente terapéuticas, personales. Tuvo muchas pérdidas durante su vida que afectaron y hicieron crecer este proceso depresivo que ella mantenía. Cuando tenía 4 años murió su hermana. A los 18 fallece su padre. A los 21 fallece su hermano favorito. Su esposo regresa inválido luego de la Primera Guerra Mundial. Su hijo fallece a la edad de los 18 años en un confuso accidente. Y con la muerte de su madre en 1914 se agrava su depresión. Se divorcia en 1922 y en 1926 se establece en Londres luego de una confrontación con Anna Freud. Ya en 1933 su hija Melita desarrolla una abierta y marcada oposición a las teorías de su madre. Nunca se reconciliaron. Sufrió de cáncer al colon, el cual superó, pero una caída le hace acelerar el momento de su partida en 1960. Considera como un factor decisivo en el desarrollo de la personalidad la relación entre el niño y las figuras significativas de su entorno, siendo la técnica del juego un elemento sustituto de la asociación libre de ideas, aplicada con los adultos. Deja atrás el tradicional complejo de Edipo como fuente central del desarrollo normal y patológico en favor de la llamada posición depresiva y situaba la aparición del yo y del super yo muy precozmente. Más niños, más de edades más pequeñas, ¿no? Dando prioridad a la pulsación tanática sobre el erótico. Aquí es donde marca uno de los puntos más distantes respecto a Freud. Objeto lo define, se refiere a las personas o sus representaciones internas con las que el sujeto mantiene una relación emocional intensa. Klein considera las fantasías inconscientes como la matriz de todos los procesos mentales. Es la forma en que los individuos se expresan y representan en la mente. La pulsión trae implícito el objeto que la satisface. Desde las primeras interacciones del niño con el medio, se inicia una relación de objeto. Define la teoría de la envidia primaria como un impulso agresivo que el bebé siente desde el comienzo de la vida dirigido al pecho de la madre, con el deseo de dañar los aspectos buenos y protectores que ofrece el objeto nutricio. Maneja 3 definiciones importantes. Envidia, que es el sentimiento de odio contra otra persona que posee una cualidad deseada, considera objetos parciales. Celos, a nivel que existe una relación triangular, se desea poseer a la persona amada y eliminar al rival. Considera también objetos totales. Voracidad, se requiere extraer todo lo bueno que posee el objeto. Es un impulso insaciable que siempre exige más de lo que el objeto puede o quiere dar. Fue precursora de la utilización de la técnica del juego en el análisis de los niños. Lo esencial es la interpretación de las fantasías expresadas en las sesiones con el fin de que el sujeto logre la comprensión profunda de su realidad psíquica.
deben permitir la comprensión profunda de las primitivas relaciones objetales que se expresan en la situación transferencial. Su propuesta tiene muchos valores normativos y judeocristianos, dando la impresión de que la reparación posee connotaciones ligadas con la superación del pecado original en general, del mal, que es envidia, por la acción del bien, que es la gratitud. A continuación veremos la presentación de Karen Horn. Gracias. Ahora les presentaré los aportes de Karen Horney. Ella nació el 16 de septiembre de 1885 en Alemania. Su padre era marino mercante y su madre una burguesa, pero ellos terminaron divorciándose. Karen estuvo muy vinculada a su madre, sin embargo su madre manifiesta preferencias por el hermano mayor de Karen. Desde muy niña abrazó el estudio de la medicina motivada por su madre. En 1906 ingresa a la Universidad de Berlín y en 1909 se casó con O'Horney, abogado con quien tuvo 3 hijas. Al igual que su madre, termina divorciándose. En 1911 muere su madre y hermano, lo cual acentuó más su estado depresivo. En 1926 se marcha a Estados Unidos, abandonando a su esposo. Y en 1932 fue invitada a asumir la dirección del Instituto Psicoanalítico de Chicago. Funda la Asociación para el Avance de Psicoanálisis y el Instituto Estadounidense de Psicoanálisis. Finalmente, ella fallece en 1952 de cáncer de pulmón. A nivel académico, se le conoce como pionera de la ruptura con el modelo freudiano que explicaba la psicología femenina y el desarrollo humano sano y neurótico. Rechazó la explicación freudiana que asumía que la psicología femenina parte de una envidia del pene y a un complejo de castración. Para ella, la personalidad de una mujer se origina con la identificación de la hija con la madre. Indica que la envidia es de los varones por no poder acceder a la maternidad. Esta definición tuvo mucha acogida entre las feministas. De origen a la envidia del útero como respuestas a la envidia del pene propuestas por Freud, indica que el papel del hombre en la creación de una nueva vida es tan insignificante que debe subliminar la envidia del útero y destacarla oralmente. En este sentido, se manifiestan inconscientemente en conductas cuyo objetivo es desacreditar y menospreciar a la mujer. Propone la teoría sobre la neurosis. Esta teoría se opone al concepto de Freud sobre el instinto de muerte. Entiende la neurosis como un intento de hacer la vida más llevadera, como una forma de control interpersonal y de adaptación, siendo que la mayoría lo hace bien, pero el neurótico se hunde fácilmente. Define que la agresión humana no era innata, sino que es producida por la ansiedad individual. Sobre ansiedad básica, los niños desarrollan ciertas actitudes o estrategias de defensa que les permite afrontar el mundo y permitirse a ciertas medidas de gratificación. Se parte del principio que los niños dependen de sus padres o cuidadores para satisfacer sus necesidades. En este sentido, un ambiente inseguro produce una ansiedad básica. Por lo tanto, para que un niño tenga un desarrollo de su personalidad sano, debe sentirse a salvo y seguro. Cuando el niño se enfrenta a situaciones exageradas o inapropiadas que lo exponen a luchas internas, pueden considerarse como tendencias neuróticas. Pero nos preguntamos, ¿qué son entonces las tendencias neuróticas? Las tendencias neuróticas es cuando algo que necesitamos se vuelve urgente y distorsionado. Es una necesidad irreal, irracional e indiscriminada. Por ejemplo, la necesidad de afecto y aprobación es natural y normal, pero no estamos pensando que todos los que nos conozcan deben darnos afectos o aprobarnos. No esperemos tampoco grandes dosis de afecto de las personas más cercanas. Tampoco esperamos que nos den afecto todo el tiempo, en todas las circunstancias. Estamos conscientes entonces de que tendremos que ser autosuficientes.
Define 10 tendencias neuróticas. Necesidad exagerada de afecto y aprobación. Necesidad de complacer a los demás y ser querido por ellos. 2. Necesidad de una pareja dominante. Necesidad de que alguien lleve las riendas de nuestra vida. Pensar que el amor resolverá todos nuestros problemas. 3. Necesidad exagerada de poder. Querer, tener el control de los otros, sentirse omnipotente. 4. Necesidad de explotar a los demás, querer que todos den lo mejor de ellos, querer tener un efecto o un impacto. Necesidad exagerada de reconocimiento o prestigio social. Suele estar sobrepreocupadas por la apariencia y la popularidad. Necesidad exagerada de admiración personal. Se encuentran desesperadas en todo por ser admiradas a nivel interno o externo. Ambición exagerada de logro personal. Se obsesiona con ser el número uno en todo y devalúa a los que no pueden ser como ellos. 8. Necesidad de restringir la propia vida dentro de los límites estrechos. Prefieren no llamar la atención y pasar desapercibidos. Son pocos exigentes y por tanto se contentan con mucha facilidad. Convierten sus propias necesidades en algo secundario. Necesidad de perfección e insaciabilidad. Temen fallar y ser imperfectas. Tienen que controlar todo el tiempo. Otro. Necesidad exagerada de autosuficiencia e independencia. Necesitan no necesitar a nadie nunca más. Rechazan la ayuda. Otra teoría que propone Horney es la teoría del self. Se entiende que el self es el centro del ser, el potencial del desarrollo. Si uno es saludable, tendrá un concepto precioso de quién es y por consiguiente podrá sentirse libre e impulsar ese potencial, es decir, autorrealizarse. Si el ser ideal es una meta irreal e imposible de alcanzar, entonces el ser neurótico se balancea entre odiarse a sí mismo y pretender ser perfecto, quedando en el ser neurótico, escindido entre un ser ideal y un ser despreciado. Con esta relación estrecha entre los yo ideales y despreciados, los llamó Horney como la teoría de los posibles y la de los neuróticos como la lucha por la gloria. La persona sumisa cree que debería ser dulce, autosacrificada y santa. La persona agresiva dice que debería ser fuerte, reconocido y ganador. La persona introvertida cree que debería ser independiente, reservado y perfecto, mientras que el neurótico está vacilando entre sus dos seres imposibles. Se ve alineado de su propio y retraído de llevar a cabo sus potenciales verdaderos. Erich Fromm, de 1900 a 1980, nació en Alemania. Fue uno de los más reconocidos representantes de esta etapa. Sus padres provienen de unas familias rabínicas. Fue psicoanalista, psicólogo social y filosofista de origen judío alemán. Obtiene su doctorado en el año 1922. Su más grande experiencia fue vivir la Primera Guerra Mundial, que lo impresionó dejando incapaz de comprender tanto acto irracional. Fue un estudioso de las teorías de Freud y Marx. Estudió Derecho, Sociología y Psicoanálisis en las universidades de Heidelberg y de Múnich y en el Instituto Psicoanalítico de Berlín. Rompió con las teorías biologistas de la personalidad al considerar que los seres humanos son frutos de su cultura. En 1924, la práctica del budismo Zen la llevaron a abandonar su práctica religiosa ortodoxa. En 1926 se casa con Frida Reichmann y en 1931 se divorció. En 1943 fue uno de los miembros fundadores de la filial neoyorquina de la Escuela de Psiquiatría de Washington. En 1944 se casó en segundas nupcias con una inmigrante judeo-alemana, Henny Urland. Hacia 1950 se mudaron a México. El 18 de diciembre del año 1953 volvió a contraer nupcias con Anis Bloch Freeman. Entre 1957 y 1961, Fromm compaginó su actividad en la Universidad Nacional Autónoma de México con una cátedra en la Universidad Estatal de Michigan. En 1965 se retiró tras unos años de viaje y en 1974 se instaló en el Muralto en Suiza, donde murió en su hogar. Bien, la propuesta de Erich Fromm es culturalista y humanista.
Hubo gran número de libros, en los cuales los más significativos son El miedo a la libertad, El arte de amar y El corazón del hombre. Erich Fromm define el carácter social indicando que la sociedad crea las formas de carácter que necesita para su preservación, siendo la educación y la familia quienes ayudan a la sociedad de clases a asegurar su posición. Propone que la solución al problema de la existencia del hombre implica la libre y espontánea incorporación a la realidad humano-social, a través del ideal de un amor, un pensamiento o un trabajo productivo. Fromm no se siente conforme de pertenecer a la escuela nueva del psicoanálisis y propone un humanismo dialecto, un psicoanálisis humanista, ¿bien? Porque era su perspectiva de Erich Fromm. Toma la experiencia clínica conjuntamente con la especulación teórica para comprender a la libertad el instinto destructor y la agresión. Distingue dos tipos de agresiones: la biofilia, que es la agresión al servicio de la vida, y la necrofilia, que vendría a ser la agresión al servicio de la muerte. Se preocupa de analizar la capacidad de amar del hombre. Incluso algunos lo consideran como el filósofo del amor. Propone su teoría de la personalidad basada en dos necesidades, la de la libertad y la de pertenencia. Invita a trascender el determinismo atribuido por Freud y Marx hacia de la libertad lo central de la naturaleza humana. La denomina una psicología social analítica de inspiración marxista. Reinterpreta la obra de Marx, siendo que el fin del socialismo sería el reconocimiento y realización de las verdaderas necesidades del hombre, que sería posible cuando la producción sirva al hombre y el capital deje de crear y explotar las necesidades falsas del mismo hombre. Fromm se basa en la filosofía del materialismo dialecto o histórico. Intenta encontrar fuentes más profundas de las pasiones humanas en la totalidad de la existencia del hombre. Otra de sus premisas es la obligación de abandonar la separación entre psicología y la ética. La psicología y el psicoanálisis no pueden separarse, la filosofía y de la ética, pues para vivir significa tener preferencias, tener elecciones o decisiones, y es importante conocer qué conduce a esas elecciones positivas y cuáles nos llevan a la enfermedad mental. Estudia dos síndromes: del crecimiento, que es el amor a la vida, la independencia y la superación del narcisismo, y el de la decadencia, que vendría a ser el amor a la muerte, a la simbiosis incestuosa y al narcisismo maligno. Concluye que la principal tarea del ser humano en la vida es darse a luz para sí mismo, para poder convertirse en lo que realmente es, en alguien más noble, más fuerte y mucho más libre. Leer a Fromm es reconciliarse con la humanidad, porque nos habla de esperanza, nos aporta grandes recursos para la transformación positiva y creadora. Fromm es reconocido como uno de los mejores representantes del humanismo del siglo XX. Bien, ahora, Fromm define 5 perfiles de personalidad con el fin de hacer frente a la ansiedad creada por los sentimientos de aislamiento, como son la perspectiva, que requiere recibir aprobación y reconocimiento de los demás; explorador, establecen vínculos y relaciones con los demás por puro interés o beneficio propio; acumulador, donde su único objetivo es atesorar bienes materiales; mercantil, establece relaciones con el fin de obtener un beneficio económico. Hay uno más que viene a ser el productivo, en donde canaliza todo su esfuerzo e interés en ser alguien comprometido con el ser humano, capaces de construir relaciones amorosas, enriquecedoras y significativas con sus semejantes. Otro de sus aportes es la interdisciplinariedad, es decir, el que combina disciplinas, también una combinación de disciplinas, al hacer coincidir el saber sociológico, económico, ético, psicológico, entre otros, que permitan comprender la realidad humana. Indica que es posible demostrar que los valores humanistas comunes a todas las religiones y filosofías humanistas
concuerdan con la naturaleza del hombre y sus necesidades. Enlaza la psicología y sociología al tomar conciencia que la salud mental depende de la creación de una sociedad sana, de un sistema económico y político que conduzcan a la libertad humana y al desarrollo de la vida como un único objetivo legítimo. Gracias.